En aquella madrugada, escuché un coche detenerse frente a mi casa. Oí un portazo, pasos apresurados, y luego el motor arrancando a toda prisa. Nadie llamó. Nadie pidió auxilio. Se me hizo raro, pero me volví a dormir. Solo al amanecer, cuando abrí la puerta, mi corazón casi se detiene. Dos ancianos estaban recostados en mi umbral, acurrucados, durmiendo en el suelo. En ese instante, lo entendí. Alguien los había dejado allí durante la noche. Yo me levanto antes de que salga el sol, como siempre. La casa rechina con el viento seco del campo o la sierra, y yo ya sé que va a ser otro día igual. Café negro, tortillas duras, barrer el patio, mirar el camino vacío, esperar que el tiempo pase. Mi esposo se fue hace 3 años. Desde entonces aprendí que el dolor no mata. Solo te enseña a vivir con menos ruido, menos charlas, menos esperanza también. Vivo sola en una casita sencilla de mampostería, pintada de blanco, que ya se volvió gris. Está a la orilla del camino de terracería, entre el pueblo de San Miguel y la hacienda de los Cardoso. Pasa poca gente por aquí. Cuando pasa, levanta polvo rojo y sigue de largo. Nadie se detiene, nadie mira. Trabajo de jornalera 3 veces por semana en la ciudad, a 12 kilómetros de aquí. Limpio casas, lavo ropa, vuelvo cansada. El dinero apenas alcanza, pero alcanza. Aprendí a vivir con lo necesario. Arroz, frijoles, harina de maíz, café cargado, silencio. Hay gente que cree que la soledad es mala. Yo aprendí que es segura. Nadie te hiere cuando no dejas que nadie se acerque. Pero aquella madrugada fue distinta. Dormí mal, soñé con él de nuevo, mi Antonio, sonriendo bajo el árbol de mango, diciéndome que regresaría pronto. Me desperté sudada, con el pecho apretado. La casa estaba demasiado oscura, demasiado callada. Fue entonces que lo escuché. Un coche desacelerando muy despacio en el camino. El motor rugiendo bajo, casi escondido. Todo mi cuerpo se puso en alerta. Aquí, un coche deteniéndose de madrugada nunca es buena noticia. Me senté en la cama sin hacer ruido. Contuve la respiración. Oí una puerta abrirse. Pasos rápidos sobre el cascajo o la grava. Ninguna voz, ningún llamado. Solo el sonido de algo siendo colocado en el suelo. Luego, la puerta se cerró de golpe. El coche arrancó a toda prisa, lanzando piedras por todos lados. Mi corazón latía tan fuerte que oía la sangre en mis oídos. Me quedé ahí, parada en la oscuridad, esperando que tocaran a la puerta, esperando que alguien gritara, esperando cualquier cosa. Nada, solo el viento golpeando la ventana de madera. Pensé en levantarme, pensé en encender la luz y mirar por la rendija. Pero el miedo fue más fuerte. Debe ser algo turbio, pensé. Gente huyendo, narcotráfico, problemas. Me acosté de nuevo, pero no dormí más. Me quedé mirando el techo hasta que el cielo se aclaró. Cuando la primera luz del día entró por la ventana, me levanté. Me puse la falda vieja, me até el pelo. Fui a la cocina a hacer café. La rutina siempre calma. Café en el fuego, pan en el comal, barrer el patio. Abrí la puerta principal para agarrar la escoba. Y fue ahí que el mundo se detuvo. Justo ahí, en el umbral de mi puerta, estaban 2 cuerpos acurrucados sobre un trapo viejo y sucio. Un hombre y una mujer, muy viejos, demasiado delgados, con el cabello completamente blanco. Dormían abrazados, como 2 pajaritos caídos del nido. Mi primera reacción fue de pánico puro. Están muertos. La escoba se me cayó de la mano, pero entonces vi el pecho del hombre subir, despacio, débil, pero subió. Estaban vivos. Me quedé ahí parada, sin saber qué hacer. Mi cuerpo temblaba, mi cabeza daba vueltas. El recuerdo de la madrugada volvió de golpe. El coche, la prisa, el silencio. No habían tocado a la puerta, no habían pedido ayuda.
Habían sido abandonados, como se abandona un perro viejo a la orilla del camino, como se tira basura, como se desecha lo que ya no sirve. Miré a los dos. La mujer sostenía la mano del hombre incluso dormida. Sus ropas eran viejas, rotas, sucias de polvo, los pies descalzos, el rostro arrugado, marcado por el sol, el hambre y el tiempo. Sentí un dolor extraño en el pecho, una rabia sorda, una tristeza pesada. Pude haber cerrado la puerta, pude haber llamado a alguien. Pude haber fingido que no vi nada, pero no pude. Entré a la casa despacio, sin hacer ruido. Puse más agua en el fuego. Calenté el resto del pan. Preparé café bien cargado, del modo que siempre le hacía a Antonio. Acomodé 2 sillas viejas en el porche y esperé. Esperé a que el sol calentara, esperé a que el frío de la madrugada se fuera, esperé a que despertaran solos, con dignidad. Porque sabía que despertar así, tirados, abandonados, sin entender dónde estaban, ya era humillación suficiente. Me quedé ahí, de pie, mirando a los dos. Y por primera vez en 3 años sentí que tal vez el silencio de mi casa había sido roto por un motivo. Tal vez ellos me necesitaban. O tal vez yo los necesitaba a ellos. Ojos que piden perdón. El hombre fue el primero en abrir los ojos. Tardó unos segundos en entender dónde estaba. Giró la cabeza despacio, confundido. Miró el cielo que se aclaraba, el camino vacío, los árboles alrededor. Luego miró a la mujer a su lado, aún dormida, y apretó su mano con cuidado, como quien intenta aferrarse a algo real. Fue entonces que me vio. Su cuerpo se puso rígido al instante. Se le abrieron los ojos como platos. Intentó levantarse demasiado rápido y casi se cae. La mujer despertó asustada por el movimiento brusco. «Cálmate, Geraldo», susurró ella, la voz ronca de quien pasó la noche al raso. Pero cuando también me vio a mí, se paralizó. Los dos me miraron como quien mira a un juez, como quien espera la sentencia. Vi miedo en esos ojos, miedo a ser expulsado, a ser humillado, a escuchar que no eran bienvenidos. Mi corazón se apretó. La mujer tragó saliva y forzó una sonrisa débil, de esas que duelen al ver. «Disculpe, señorita. Ya nos vamos de aquí. Fue un error. No queríamos molestar». La voz le temblaba. Las manos también le temblaban. El hombre intentó levantarse de nuevo, apoyándose en la pared. Las piernas bamboleantes, débiles, casi se cae otra vez. La mujer se levantó con él, sujetándole el brazo, intentando ayudar, pero ella misma apenas podía mantenerse en pie. Di un paso adelante. Ellos retrocedieron, como si fuera a golpearlos, como si fuera a gritarles. Eso me partió por dentro. «Tranquilos», dije, y mi voz salió más suave de lo que esperaba. «Nadie los va a correr de aquí». Los dos se miraron, sin entender. «El café ya está listo», continué, señalando hacia adentro de la casa. «Deben tener frío y hambre». La mujer comenzó a llorar. No era un llanto fuerte, era un llanto contenido, de esos que uno aguanta tanto tiempo que cuando sale, sale sin sonido. Solo lágrimas escurriendo, mojando el rostro arrugado, cayendo en el suelo de tierra. El hombre bajó la cabeza, los hombros le temblaron, cerró los ojos con fuerza, como quien intenta no derrumbarse. «Nosotros...» Intentó hablar, pero la voz se le quebró. Respiró hondo, intentó de nuevo. «No queríamos molestar, señora. Ya nos vamos. Nos dijeron que aquí...» Se detuvo. No pudo continuar, pero yo entendí todo. Alguien había elegido mi casa, había elegido mi puerta, porque creían que yo iba a mirar, o porque creían que no me importaría. Tanto da. El resultado era el mismo. 2 viejos tirados como basura. «Pasen», dije, abriendo la puerta. «La casa es sencilla, pero es casa». Se quedaron quietos un momento, como si no creyeran, como si fuera mentira, como si, en cualquier momento, yo fuera a cambiar de opinión.
Pero no cambié. Hice un gesto con la mano indicando la mesa pequeña de la cocina. La mujer miró a su marido. Él la miró a ella. Y despacio, muy despacio, entraron. Pisaron mi casa como quien pisa terreno sagrado. Caminaron con la cabeza baja. Se sentaron en la orillita de las sillas, como si no quisieran ocupar espacio. Traje el café, el pan calientito, un poco de mantequilla, nada del otro mundo, lo que tenía. Puse todo en la mesa y me senté con ellos. Miraron la comida, luego a mí, luego a la comida otra vez. «Pueden comer», les dije. La mujer tomó el pan con ambas manos como quien sostiene oro, mordió despacio, cerró los ojos, una lágrima cayó de nuevo. El hombre comió en silencio, pero vi que masticaba lento, con dificultad. Debía tener la boca lastimada, o sin dientes, o solo demasiado débil. Nos quedamos ahí los tres, comiendo sin hablar. El silencio no era malo. Era un silencio de respeto, de alivio, de quien finalmente puede respirar. Cuando terminaron, la mujer se secó la boca con el dorso de la mano y me miró a los ojos por primera vez. «Gracias», dijo ella, y esa palabra salió cargada de tantas cosas que casi no lo contengo. «¿Cómo se llaman?», pregunté. «Yo soy Dalva», dijo ella, la voz aún temblorosa. «Y este es mi esposo, Geraldo». «Un gusto», musité. «Yo soy Clara». Geraldo asintió con la cabeza, pero no habló. Parecía demasiado cansado para hablar. Dalva respiró hondo, miró sus propias manos, luego a mí de nuevo. «Usted debe preguntarse qué estamos haciendo aquí. No necesita explicar ahora», dije. «Pero debo», respondió ella, la voz firme esta vez. «Usted merece saberlo». Y entonces ella contó. Contó que vivían con el hijo menor, allá en la ciudad, que tenían 3 hijos en total, pero los otros 2 se habían ido hace tiempo. Dijeron que irían por ellos cuando se establecieran. Nunca fueron por ellos. Quedó el menor, casado, 2 hijos pequeños. Al principio era bueno. Ayudaban con los niños, cocinaban, limpiaban. Hacían de todo para no dar lata. Pero el tiempo fue pasando. La nuera empezó a quejarse. Decía que la casa era pequeña, que ocupaban espacio, que los niños necesitaban habitación, que ya no era posible. El hijo escuchaba callado, hasta que una noche llegó y dijo: «Papá, mamá, necesitamos hablar». Dalva sabía lo que venía. «Dijo que tendríamos que buscar otro lugar», continuó ella, la voz quebrándose. «Dijo que ya había hecho suficiente, que ahora tenían que pensar en ellos». Geraldo le apretó la mano por debajo de la mesa. «Preguntamos a dónde iríamos», dijo Dalva. Él no respondió. Dijo que ya encontraríamos la manera, que siempre la encontramos. Pasaron algunos días. La tensión en casa se volvió insoportable. La nuera ni siquiera los miraba. Los niños tenían prohibido dormir en el cuarto de los abuelos, hasta que anteayer, por la noche, el hijo entró al cuarto y dijo: «Arreglen sus cosas, vamos a dar una vuelta». Dalva se le hizo extraño, pero obedeció. Pusieron sus pocas ropas en una bolsa vieja. Subieron al coche. El hijo condujo en silencio. La nuera ni siquiera fue con ellos. Rodaron por horas. Caminos de terracería, oscuridad, silencio, hasta que paró aquí, justo enfrente de mi casa. «¿Se bajaron ustedes aquí?», pregunté, y mi voz salió más dura de lo que quería. Dalva asintió, las lágrimas cayendo de nuevo. «Él dijo», respiró hondo, «él dijo que estaríamos bien, que alguien ayudaría, que era mejor así. Ni siquiera esperó a que tocaran a la puerta». Mi voz subió sin querer. Geraldo negó con la cabeza. «Se fue antes», dijo él, la voz débil, quebrada. Ni siquiera miró hacia atrás. Sentí una rabia subiendo por mi garganta, una rabia de quien abandona, de quien desecha, de quien olvida que un día también será viejo. Pero junto con la rabia vino otra cosa, un dolor antiguo, conocido,
porque yo también fui desechada un día. Después que murió Antonio, la familia de él desapareció. Dijeron que yo podría con todo, que yo era fuerte, que no necesitaba de nadie. Me quedé sola y aprendí que la soledad duele más cuando viene de quien debió quedarse. Miré a los dos ancianos sentados en mi mesa y tomé una decisión. Ustedes no se van, dije. Dalva abrió los ojos como platos. ¿Cómo dice, doña Clara? Se van a quedar aquí, al menos hasta ver qué hacer. Pero usted ni nos conoce, empezó Geraldo. ¿Y qué? Lo corté. Ustedes no son una carga, son gente. Dalva se cubrió el rostro con las manos y lloró de verdad esa vez. Geraldo cerró los ojos y respiró hondo, como quien finalmente suelta una carga demasiado vieja. Me levanté y fui al cuarto. Tomé 2 cobijas viejas, pero limpias. Volví a la sala. Aquí nadie duerme en el suelo, dije, y mucho menos en la puerta. Acomodé una cama improvisada en el sofá viejo. Puse las cobijas. Traje una almohada. No era mucho, pero era digno. Dalva y Geraldo me miraron como si yo fuera un ángel, pero yo no lo era. Solo era una mujer cansada que sabía exactamente lo que era ser dejada atrás. Y tal vez, solo tal vez, ellos llegaron aquí no por casualidad, sino porque nos necesitábamos mutuamente. Cuando llega la tormenta, los primeros días fueron extraños. Yo no estaba acostumbrada a tener gente en casa. No estaba acostumbrada al ruido de pasos que no eran los míos, a la tos de madrugada, al crujido del sofá cuando alguien se movía dormido. Dalva y Geraldo caminaban de puntillas, hablaban bajo, pedían disculpas por todo, por usar el baño, por beber agua, por respirar demasiado fuerte. Doña Clara, ¿está segura de que podemos quedarnos?, me preguntó Dalva al tercer día, mientras yo colaba el café. Ya lo preguntó ayer, respondí, sin mirarla. Es que no queremos abusar. Entonces deja de preguntar. Corté, pero mi voz salió más suave de lo que quería. Se quedan hasta que yo diga lo contrario, y no lo voy a decir. Ella se quedó callada, pero vi la pequeña sonrisa que apareció en la esquina de su boca. Poco a poco, fuimos creando una rutina. Yo me levantaba temprano, hacía el café. Dalva insistía en ayudar, aunque yo dijera que no era necesario. Geraldo se sentaba en el porche mirando el camino, como si esperara a alguien que nunca llegaría. Yo salía a trabajar 3 veces por semana. Cuando volvía, la casa estaba barrida, los trastes lavados, el patio arreglado. Pedí que no tocaran mis cosas, dije, más dura de lo que debía. Solo queríamos ayudar, doña Clara, respondió Dalva, con esa voz mansa que tenía. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Iba a responder, iba a decir que no era necesario, que yo siempre me las arreglé sola, pero no lo dije, porque en el fondo era bueno llegar a casa y ver que alguien había cuidado de ella. Era bueno no estar sola. Los días pasaron, 1 semana, luego 2. Geraldo comenzó a hablar más. Contó que había sido albañil toda su vida, que había construido la mitad de las casas del barrio donde vivía, que las manos aún le dolían de tanto cargar peso. Dalva hablaba de la época en que cosía vestidos por encargo. Decía que tenía buena mano para la costura, que hacía hasta ropa de novia. Ahora la vista ya no ayuda mucho, dijo riendo tristemente. Pero todavía bordó unos pañitos de vez en cuando. Yo escuchaba. No hablaba mucho de mí, nunca fui de hablar, pero ellos tampoco presionaban. Respetaban mi silencio de la misma forma que yo respetaba su dolor. Y así fuimos viviendo, hasta que llegó la tormenta. Fue un miércoles. Me levanté con el cielo pesado, nubes oscuras, bajas, cargadas, el aire sofocante, demasiado caliente, ese tipo de calor que anuncia lluvia fuerte. Va a caer agua hoy, comenté mirando por la ventana. Geraldo asintió con la cabeza. Y va a caer pesada, dijo él con voz grave. Un cielo así no miente. Tenía que ir a trabajar. La patrona Les había avisado que era día de limpieza pesada. No podía faltar. Me voy a salir, avisó.
Regreso al atardecer. Hay comida en el refrigerador. Cualquier cosa, solo tienen que recalentar. Carmela asintió. No se preocupe, doña Clara. Nosotros cuidamos la casa. Agarré mi bolsa, la sombrilla vieja, y salí. El viento ya estaba fuerte. Levantaba tierra roja del camino. Los árboles se mecían con fuerza. Fui caminando hasta la carretera principal por donde pasaba el camión. Esperé casi media hora bajo un árbol de mezquite. Cuando llegó el camión, ya empezaban a caer los primeros gotas gordas. El día fue de locura. Limpié toda la casa de la patrona, 3 baños, 2 recámaras, cocina, patio. Pero el tiempo no dejaba de empeorar. Como por la mitad de la tarde, el cielo se vino abajo, lluvia torrencial, viento que tiraba ramas, truenos que sacudían el suelo. La patrona miró por la ventana y negó con la cabeza. «No vas a poder regresar a casa hoy, Clara», me dijo. «El camino de terracería debe estar intransitable». «Necesito volver», respondí con voz firme. «Pero, ¿cómo? El camión no va a pasar ahorita. Y no vas a cruzar 12 kilómetros de camino inundado a pie». Sabía que tenía razón, pero tenía 2 personas solas en mi casa, 2 ancianos, frágiles. «Yo le busco la forma», dije. Ella suspiró. «Entonces, al menos espera a que la lluvia baje un poco». Esperé, pero la lluvia no amainaba, solo empeoraba. Como a las 5 de la tarde, ya no aguanté más. Agarré mi bolsa, me despedí y salí. La patrona gritó tras de mí, pero no me detuve. La lluvia caía como si el cielo se hubiera rajado. El agua me golpeaba la cara, los ojos, apenas podía ver. Caminé hasta la parada del autobús, vacía, ni un camión, ni un carro. Comencé a caminar por el camino, el agua ya me llegaba a los tobillos, el lodo se pegaba a las sandalias. Cada paso era una batalla, pero seguí adelante, porque tenía gente esperándome, porque sabía lo que era estar sola y con miedo, porque por primera vez en 3 años tenía a alguien a quien volver. Cuando llegué a casa, ya casi anochecía, estaba empapada. Temblaba de frío, los pies me sangraban de tanto caminar en el lodo. Empujé el portón y vi la casa oscura. Se había ido la luz. «¡Carmela! ¡Geraldo!», grité, la voz casi ahogada en el rugido de la lluvia. La puerta se abrió. Carmela apareció con una vela en la mano, el rostro preocupado. «Doña Clara, Dios mío, está usted empapada». Entré tambaleándome. Geraldo se levantó del sofá, asustado. «Se fue la luz hace 1 hora», dijo. «Y la lluvia no para». «Lo sé», respondí, quitándome las sandalias. Vine lo más rápido que pude. Carmela me trajo una toalla. Me obligó a sentarme. Me secó el pelo como si fuera niña. «No debió haber venido con este clima», me dijo la voz temblándole. «Pudo haber pasado algo. Yo no iba a dejarlos solos», respondí. Ella dejó de secarme el pelo. Me miró profundamente a los ojos y entendió. Entendió que no había venido solo porque era mi casa. Había venido porque ellos importaban. Geraldo me trajo una cobija. Me cubrió los hombros. «Es usted terca, doña Clara», dijo con voz ronca, «pero se lo agradecemos». Nos quedamos ahí los 3 en silencio. Afuera la tormenta rugía. El viento arrancaba láminas del techo. La lluvia se metía por las rendijas. Los truenos sacudían las paredes. Pero dentro de la casa había algo diferente. Había calidez. Había compañía. Había la sensación de que no estábamos solos. Y a veces eso es todo lo que se necesita para enfrentar cualquier tormenta. La noche fue larga. La lluvia no daba tregua. A cada hora parecía empeorar. Como a la medianoche escuché un golpe fuerte. Corrí a la ventana. Un árbol había caído en el camino, bloqueando el paso por completo. «El camino está cerrado», avisé. Carmela se persignó. «Dios mío, ¿y si necesitamos salir de aquí?» «No lo vamos a necesitar», dije, más para mí que para ella. Pero en el fondo
Yo también estaba asustada. La casa era vieja, las paredes agrietadas, el techo débil, y los tres estábamos atrapados allí, sin luz, sin teléfono, sin ayuda. Solo nosotros y la tormenta. El peso de las decisiones. La madrugada fue la peor parte. La lluvia golpeaba el techo con una fuerza que parecía querer arrancarlo. El viento aullaba por las rendijas de las ventanas. Toda la casa temblaba. Ninguno de los tres pudo dormir. Nos quedamos sentados en la sala, iluminados por dos velas débiles que Carmela había encontrado en la alacena de la cocina. El silencio entre nosotros era pesado, pero no era malo. Era el silencio de quien está junto en el miedo. Fue Geraldo quien rompió primero. Doña Clara, su voz salió baja, cansada. ¿Usted tiene familia? Tardé en contestar. No me gustaba hablar de eso, no me gustaba abrir esa herida, pero allí, en esa madrugada, con la tormenta rugiendo afuera y dos ancianos mirándome con esos ojos llenos de historias, sentí que debía hacerlo. Tenía, respondí, mirando la llama de la vela. Mi esposo, Antonio. Estuvimos casados por 22 años. Carmela se inclinó un poco hacia adelante, atenta. ¿Y él? Se fue. Hace 3 años, confirmé. Infarto. Fue rápido, ni dio tiempo de llevarlo al hospital. El dolor regresó. Siempre volvía cuando hablaba de él. Nunca tuvimos hijos, continué, la voz fallando un poco. Lo intentamos, pero no se dio. Y luego nos acostumbramos, éramos solo nosotros dos, y era bueno. Geraldo asintió lentamente, como quien entiende. Después de que murió, respiré hondo. Su familia se esfumó, los hermanos, los sobrinos, todos. Antes venían aquí cada fin de semana. Comían de mi comida, dormían en mi sofá, pero cuando Antonio se fue, desaparecieron. ¿Desaparecieron por qué?, preguntó Carmela, su voz indignada. Porque ya no era útil, respondí, y la amargura salió junto con las palabras. Porque sin Antonio, yo era solo la viuda, la mujer sola, la que no tenía nada que ofrecer. Guardé silencio por un momento. Hubo una cuñada que sí llamó, unos meses después. Dijo que debía vender la casa e irme a vivir con ella, ayudar a cuidar a los nietos. Como si yo fuera una empleada, como si se lo debiera. ¿Y usted fue?, preguntó Geraldo. No, respondí firme. Le dije que esta casa era mía, que Antonio la construyó con sus propias manos, que aquí estaba nuestra historia y que yo no me iba a ir. Carmela sonrió, una sonrisa triste pero llena de admiración. Hizo bien. No sé si hice bien, confesé, porque desde entonces me quedé verdaderamente sola, y hay días en que el silencio pesa tanto que pienso, ¿será que no era mejor haberme ido? Al menos habría gente cerca, pero no habría respeto, dijo Geraldo, y su voz tenía una firmeza que me sorprendió. Usted habría tenido compañía, pero no habría tenido dignidad. Y la dignidad vale más que la compañía, doña Clara. Esas palabras me dieron en el pecho, porque él tenía razón. Elegí la soledad, pero también elegí no agacharme. ¿Y ustedes?, pregunté, queriendo cambiar de tema. Ustedes no tienen a nadie más aparte de ese hijo. Carmela bajó la mirada. Tenemos a los otros 2, dijo con voz débil, pero ellos se fueron hace mucho tiempo. Uno vive en Guadalajara, el otro en Monterrey. Dijeron que vendrían por nosotros cuando se establecieran, pero nunca se establecieron. O nunca quisieron, completó Geraldo amargo. Mandamos cartas, continuó Carmela. Llamamos desde un teléfono público, mandamos recados, pero siempre tenían excusas. Trabajo, hijos, dinero apretado. Siempre algo. ¿Y el más chico?, pregunté. El que los dejó aquí. Geraldo apretó los puños. A este lo criamos con tanto cariño. Su voz tembló. Le dimos todo. Pagamos sus estudios. Lo ayudamos a casarse. Cuidamos a los nietos cuando él tenía que trabajar. Y al final no pudo terminar.
Carmela le tomó la mano. Al final nos volvimos una carga, dijo, y el dolor en esas palabras era casi palpable. Nos volvimos un estorbo, cosas viejas que nadie quiere ya. Nos quedamos en silencio. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de la casa algo había cambiado. Nos habíamos abierto, habíamos mostrado las heridas, y de alguna forma eso nos había unido más. El amanecer llegó gris y frío. La lluvia había parado, pero el daño estaba hecho. Cuando abrí la puerta, casi no lo creía. El camino estaba completamente inundado. El agua marrón, sucia, lo cubría todo. El árbol caído la noche anterior bloqueaba el paso. Y peor, el puente de madera que estaba a unos 500 metros había sido arrastrado por la creciente. «Dios mío», susurró Carmela a mi lado. «Estamos incomunicados», dijo Geraldo, con voz grave. Tenía razón. No había forma de salir de allí. No había cómo pedir ayuda. El celular no agarraba señal, nunca la agarraba en esta zona, y el pueblo más cercano estaba del otro lado del puente destruido. Volví a entrar a la casa y fui directo a la cocina. Abrí el refrigerador. Abrí las alacenas. Hice cuentas. Arroz, medio paquete. Frijol, un poco en el bote. Harina, casi se acaba. Café, suficiente para unos 3 días más, como mucho. Huevos, 4. Había también unas papas viejas, una calabaza pequeña y 2 tomates aguados. «¿Doña Clara?» Carmela apareció en la puerta de la cocina. «Tenemos comida para unos 4 o 5 días», respondí, intentando mantener la voz calmada. «Si racionamos bien». Ella palideció. «¿Y si nadie llega?» «Alguien vendrá», dije más para calmarla que porque lo creyera. «El agua bajará, el camino se secará, y entonces podremos salir». Pero en el fondo sabía que no era tan simple. Las lluvias fuertes en el campo tardan en pasar, y cuando pasan, el camino queda intransitable por días. Podríamos quedar atrapados allí por una semana, o más. Los días siguientes fueron de tensión silenciosa. Yo racionaba la comida. Hacía que una olla de arroz y frijol durara todo el día. Cocinaba la calabaza con las papas. Hacía revoltijo de huevo dividido en 3. Carmela y Geraldo se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. «Doña Clara, usted está comiendo menos que nosotros», dijo Carmela al tercer día. «Como lo que necesito», mentí. «Usted está mintiendo», dijo Geraldo directo. «Usted nos está dando su parte». «Ustedes necesitan más», respondí. «Son mayores, más frágiles. Y usted es quien mantiene esta casa en pie», replicó Carmela con voz firme. «Si usted cae, caemos juntos». Tenía razón, pero no podía comer bien sabiendo que ellos tenían hambre. Así pasamos los días, compartiendo lo poco que teníamos, mirando el camino, esperando que alguien apareciera, esperando que el agua bajara, esperando un milagro. Al 5.º día, Geraldo se desmayó. Fue en la mañana. Se había levantado para ir al baño. De repente, oí un golpe sordo. Corrí. Estaba tirado en el suelo, pálido, sudando frío. «¡Geraldo!», gritó Carmela, arrodillándose a su lado. «Geraldo, despierta». Yo también me arrodillé. Le tomé el pulso. Estaba débil. Muy débil. «¿Tiene fiebre?», avisé, tocándole la frente. «Y el corazón está muy acelerado». «¿Qué hacemos?». Carmela lloraba, desesperada. «Doña Clara, ¿qué hacemos?». La miré. Miré a Geraldo inconsciente. Miré a la puerta. Afuera, el camino seguía intransitable. No había doctor. No había medicinas. No había ayuda. Solo estaba yo. Y necesitaba tomar una decisión. Una decisión que podía salvarlo o hacerme perder todo. Donde el silencio encuentra la vida, cargué a Geraldo hasta el sofá con la ayuda de Carmela. Pesaba muy poco, asustadoramente poco, como si los días de poca comida se hubieran consumido lo que le quedaba. Le puse paños húmedos en la frente, lo cubrí con la cobija. Carmela le sostenía la mano,
rezando en voz baja, las lágrimas cayendo sin parar. «Tiene presión alta», me dijo la voz temblorosa. «Toma medicina todos los días, pero se acabó hace 3 días. No trajimos nada cuando los dejaron aquí. Se me oprimió el corazón, presión alta, sin medicinas, débil, deshidratado. Yo no era doctora, no sabía qué hacer, pero sabía que si no hacía algo, Geraldo iba a morir allí, en mi sala, y yo cargaría con eso el resto de mi vida. Voy a buscar ayuda», dije levantándome ya. Carmela me agarró del brazo. «¿Cómo, doña Clara? El camino está inundado. Usted no puede pasar». «Yo le busco la forma», respondí, firme. «Usted se va a morir intentándolo», gritó, y era la primera vez que la oía gritar. «¿Y entonces qué? Nos quedamos aquí los 3, yo sola, con él muriéndose sin nadie». Tenía razón, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Respiré hondo, pensé, calculé. El puente se había caído. El camino principal estaba intransitable, pero había otro camino. Un camino viejo, casi olvidado, que cortaba por el monte, pasaba por detrás del rancho de los Cardoso y desembocaba en un caminito que llevaba al pueblo. Era peligroso, lleno de hoyos, cubierto de maleza, y con la lluvia debía ser un lodazal, pero era la única oportunidad. «Voy por la vereda de atrás», avisó. «Esa vereda que nadie usa desde hace años». Carmela abrió los ojos como platos. «Doña Clara, eso ya ni existe». «Sí existe», respondí. «Antonio y yo la usábamos cuando el camino principal estaba mal. Se puede ir a pie. Tarda unas 2 horas, pero se puede». «¿2 horas de monte cerrado? ¿Usted sola?» «No tengo opción, Carmela». Miré a Geraldo. Su pecho subía y bajaba muy despacio. La respiración débil. Él no tenía 2 horas, pero quizás tenía 4. Y yo necesitaba intentarlo. Me puse la bota vieja de hule que usaba para el campo. Agarré un machete oxidado que estaba guardado en el cuartito trasero. Puse una botella de agua en la bolsa. Carmela me abrazó fuerte. «Regrese, doña Clara», susurró llorando. «Por favor, regrese». «Regreso», prometí, «y regreso con ayuda». La miré a los ojos. «Quédese con él», mojé su frente. «Dale agua, platique. Aunque no responda, platique. No lo deje solo». Ella asintió, las lágrimas mojándole el hombro. Salí. La vereda era peor de lo que recordaba. La maleza había crecido. Ramas bajas me golpeaban la cara. Espinas me rasgaban la ropa. El lodo se pegaba a la bota, haciendo cada paso más pesado. Yo caminaba rápido, abriendo camino con el machete. El sudor me escurría por la cara. El corazón latía acelerado. Las piernas me dolían, pero no paraba. Pensaba en Geraldo, en Carmela, en la promesa que hice. Pensaba también en Antonio, en cuántas veces él había hecho este camino conmigo, en cómo me tomaba la mano en los tramos más difíciles. «Ayúdame, Antonio», susurré al viento, solo una vez más, y continué. A cierta altura, llegué a una parte donde un arroyo pequeño se había convertido en río. El agua corría fuerte, lodosa, arrastrando ramas y piedras. No había puente, no había piedras para cruzar, solo la corriente. Miré alrededor, no busqué otro camino, no había. O cruzaba allí o regresaba, y regresar significaba dejar morir a Geraldo. Respiré hondo. Entré al agua, el frío me cortó hasta los huesos, la corriente me jalaba las piernas, el agua me llegaba a la cintura, di un paso, otro. El pie se me resbaló en una piedra, casi me caigo. Me agarré de una rama que pasaba, recuperé el equilibrio, continué, 3 pasos más, 2 más, y finalmente pisé tierra firme, firme del otro lado. Caí de rodillas, temblando, tosiendo agua, pero me levanté, siempre me levanté, y seguí adelante. Cuando llegué al poblado, ya era casi mediodía. Entré a la tienda de don Raimundo, la única que tenía teléfono. Él me miró como si hubiera visto un fantasma. «Doña Clara,
¿Qué hace usted aquí así? Yo debía estar horrible, cubierta de lodo, ropa hecha jirones, pelo pegado a la cara. Necesito ayuda, jadeé. Hay un hombre muy enfermo allá en casa. Presión alta. Sin medicina. Se va a morir si no lo llevan al hospital. Don Raimundo llamó a su esposa, llamó al vecino. En minutos ya había gente organizándose. La carretera principal está bloqueada, avisó el vecino. Pero podemos ir en tractor por la vereda vieja. Yo les muestro el camino, dije. Usted no va a regresar caminando, doña Clara, dijo don Raimundo firme. Usted casi se muere viniendo hasta acá. Voy a regresar, respondí, con la voz más dura de lo que pretendía. Porque prometí que volvía. Y volví. Llegamos a casa 2 horas después. El tractor ruidoso, pesado, rompiendo ramas, pasando por encima del lodo. Cuando entré a la casa, Dalva estaba de rodillas junto a Geraldo, susurrándole al oído, apretando fuerte su mano. Él todavía respiraba, débil, pero respiraba. Ya llegó la ayuda, Dalva, avisé. Ella me miró y se derrumbó en llanto. Los hombres entraron, pusieron a Geraldo en una camilla improvisada, lo subieron al tractor. Dalva iba con él. Antes de subir, me abrazó. Usted lo salvó, doña Clara, lloró. Usted nos salvó a todos. Ve con él, le dije. Quédate a su lado. Te necesita. Ella subió. El tractor arrancó, levantando polvo, desapareciendo por la vereda. Me quedé ahí, sola, en la puerta de mi casa, exhausta, adolorida, sucia, pero viva, y con la certeza de que había hecho lo correcto. Geraldo estuvo internado 3 días. Dalva llamó desde el hospital usando el teléfono de una enfermera. «Está mejor, doña Clara», me dijo la voz aliviada. Los doctores dijeron que si hubiera tardado 1 hora más, no lo hubiera logrado. Respiré profundo. «¿Y tú, Dalva? ¿Estás bien?» «Estoy bien», respondió ella, «pero tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «De cuando él salga de aquí. No tenemos a dónde ir, doña Clara». Se me apretó el corazón. «Ustedes regresan a mi casa», dije sin pensarlo 2 veces. «Pero ustedes regresan», repetí, firme. «Y esta vez no es provisional, es definitivo». Silencio del otro lado. Después, un llanto bajito. «Gracias, doña Clara, gracias». Colgué y miré a mi alrededor. La casa ya no se sentía tan vacía como antes. Las sillas de ellos todavía estaban en la mesa. Las cobijas aún estaban en el sillón. Y me di cuenta de que, en algún momento, sin darme cuenta, esa casa había dejado de ser solo mía. Se había vuelto nuestra. Geraldo y Dalva regresaron una mañana de sol. Él todavía estaba débil, pero vivo, sonriendo con esa mueca cansada suya. Dalva traía una bolsita con las medicinas nuevas. Cuando entraron, miraron a su alrededor como quien vuelve a su casa de verdad. Nos sentamos los 3 en el porche. El silencio era bueno, era ligero. «¿Sabe, doña Clara?», dijo Geraldo después de un rato. «Cuando mi hijo nos dejó aquí, pensé que era el final. Creí que íbamos a morir abandonados, como perros sarnosos». Me miró. «Pero usted demostró que todavía hay gente buena en el mundo. Gente que se detiene, gente que ayuda, gente que no les da la espalda». Dalva me apretó la mano. «Usted nos dio más que un techo, doña Clara. Nos devolvió la dignidad. Sentí las lágrimas quemarme los ojos. Ustedes también me dieron algo», confesé, la voz quebrada. «Me recordaron que no necesito vivir sola, que la compañía no es una carga, que cuidar de alguien no es debilidad». Nos quedamos ahí, los 3, tomados de la mano. La carretera frente a nosotros, el sol dándonos en la cara, y por primera vez en 3 años no sentí el peso del silencio, porque había sido llenado por risas bajitas, por conversaciones sencillas, por una familia que no tenía lazos de sangre, pero sí de elección. Y a veces, las mejores familias son aquellas que uno construye, no las que se heredan. Meses después, la casa agarró color. Dalva bordó servilletas para las mesas. Geraldo arregló la cerca.
Plantamos una huertita chica atrás. La rutina se hizo ligera. Café por la mañana, los tres juntos, pláticas en el porche, silencios cómodos. Un día, Dalva me preguntó, «Doña Clara, ¿se arrepiente de habernos dado asilo?» La miré a ella, a Geraldo, a la casa que ahora tenía vida. «Nunca», respondí. «Ustedes me salvaron tanto como yo los salvé a ustedes, porque al final me di cuenta de algo. La soledad no es estar solo, es no tener a nadie con quien repartir el peso, y desde que ellos llegaron, yo no cargué más nada sola, lo cargábamos juntos, y eso hizo toda la diferencia. A veces, el destino pone gente en nuestro camino no por casualidad, sino porque nos necesitamos unos a otros. Ayudar no es tener mucho, es compartir lo poco con quien tiene aún menos. Y al final descubrimos que al salvar a alguien, también nos salvamos a nosotros mismos, porque la mayor soledad no es estar solo, es no tener por quién detenerse. La mañana llegó diferente aquel sábado. Me despertó el olor a panqué en el horno. No era común. Ahorrábamos harina, huevos, azúcar, lo guardábamos para ocasiones especiales. Me levanté de la cama, me puse la bata vieja sobre el pijama y fui a la cocina. Dalva estaba de espaldas, revolviendo algo en un tazón. Tarareaba bajito una canción que no conocía, su cabello blanco recogido en un chongo chueco, el delantal que le había dado, manchado de harina. «Buenos días», dije, apoyándome en el marco de la puerta. Ella se dio la vuelta, sobresaltada, pero pronto sonrió. «Buenos días, doña Clara. Se levantó temprano hoy. El olor me despertó», respondí acercándome. «¿Qué está haciendo?» «Pastel de elote», dijo medio apenada. «Pensé que nos merecíamos un gustito». La miré, a la sonrisa tímida, a los ojos que ya no tenían ese miedo a molestar. «Nos merecemos mucho», concordé, tomando la taza de café que ella ya había dejado lista en la mesa. Me senté, bebí despacio, miré por la ventana. Allá afuera, Geraldo ya estaba despierto, moviendo cosas en la huerta. Había tomado la costumbre de levantarse antes de que saliera el sol. Decía que era la mejor hora para regar las plantas antes de que el calor apretara. Lo vi agacharse despacio, sus rodillas todavía le dolían, pero él insistía, y arrancar unos yuyos que se empecinaban en crecer entre las plantas de lechuga. 6 meses. Había pasado rapidísimo y al mismo tiempo parecía toda una vida. 6 meses desde que Geraldo regresó del hospital. 6 meses desde que decidimos que aquello ya no era provisional. 6 meses viviendo como familia, y familia, aprendí, no se trata de sangre. Se trata de despertar y saber que alguien te está esperando en la cocina. Se trata de café listo, sin que lo pidas. Se trata de pastel de elote en un sábado común solo porque sí. El pastel estuvo listo cerca de las 8. Dalva cortó 3 rebanadas generosas, sirvió con café fresco y llamó a Geraldo para que pasara adentro. Nos sentamos en la mesita de la cocina, esa misma donde, meses atrás, 2 viejitos asustados comieron pan duro como si fuera banquete. Ahora la mesa tenía mantel bordado, tenía flores en el centro, tenía la marca de quien vive, no de quien sobrevive. «Está riquísimo, Dalva», dijo Geraldo con la boca llena, los ojos brillantes. Ella sonrió, satisfecha. Hace tiempo que no hacía pastel. Pensé que se me había olvidado. «Nunca se olvida», dije. «Se queda guardado dentro de uno, esperando el momento justo para volver». Dalva me miró. Me miró de una forma que me hizo darme cuenta de que no estaba hablando solo del pastel. Estaba hablando de vivir, de sonreír, de tener un motivo para despertar. Después del café, Geraldo regresó a la huerta. Se había vuelto obsesivo con ese pedazo de tierra. Decía que nunca había tenido espacio para plantar en la casa de su hijo, que ahora quería aprovechar. Ya teníamos lechuga, acelgas, cebollín,
tomate, chile, hasta unos ejotes, chayotes había plantado, porque a Dalva le encantan los ejotes salteados. Yo ayudaba a veces, más por compañía que por maña. Nunca fui de andar con plantas, pero me gustaba quedarme ahí, mirándolo cuidar aquello con tanto cariño. «Doña Clara», me llamó sin quitarle los ojos a la tierra. «¿Ya pensó en plantar unas flores enfrente de la casa?» «¿Flores?», repetí sorprendida. «Sí», me miró. «Quedaría bonito, daría color, alegraría», pensé. La entrada de la casa siempre había sido solo tierra pisada y zacate seco. Nunca me preocupé por eso. Lo veía una tontería, un lujo innecesario. Pero ahora la casa tenía gente, tenía vida. ¿Por qué no podía tener color también? «¿Qué tipo de flor?», pregunté. Geraldo sonrió. «Girasol», dijo. «Fuerte, resiste bien al sol y es bonito de ver. Girasol, la flor que sigue al sol, que no se rinde, que aún en lo seco, en el calor, en la dificultad sigue de pie». «Está bien», accedí. «Plantamos girasoles». Su sonrisa se ensanchó aún más, y en ese instante me di cuenta de que esto era más que flores. Era un símbolo de un nuevo comienzo, de esperanza, de que todavía podíamos florecer, incluso después de tanto tiempo en la sequía. La tarde llegó calurosa, de esas tardes de rancho que te hacen buscar la sombra y quedarte quieto esperando que el sol dé una tregua. Dalva dormitaba en el sillón, Geraldo en la hamaca que había colgado en el porche. Yo estaba sentada en la vieja mecedora que le perteneció a Antonio, mirando la carretera. Pasaba poca gente, una que otra moto, un carro de vez en cuando. Fue cuando vi la camioneta blanca levantando polvo en el camino. Venía despacio, mirando a los lados, como quien busca algo. Mi cuerpo se puso tenso. La camioneta paró justo enfrente del portón. Un hombre bajó, unos 40 y tantos años, pelo oscuro, camisa social medio arrugada, rostro cansado. Miró la casa, miró el número en la cerca, respiró hondo. Luego abrió el portón y entró. Me levanté de la silla. Dalva apareció en la puerta, todavía somnolienta, pero alerta. Geraldo despertó en la hamaca. Su cuerpo se puso rígido al ver quién era. El hombre se paró en medio del patio, miró a Geraldo. Geraldo lo miró a él, y yo lo supe por la forma en que sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo supe por la forma en que Geraldo apretó los puños. Lo supe por la forma en que Dalva contuvo el aliento. Ese era el hijo de ellos, el que los había abandonado en mi puerta. El silencio fue largo, pesado, sofocante. El hombre no podía mirar a su padre. Miraba al suelo, a sus propios pies. Geraldo estaba de pie ahora, parado al borde del porche, con los brazos cruzados. Dalva se acercó a mí como buscando protección. Fue el hombre quien habló primero. «Padre». La voz salió ronca, temblorosa. «Madre». Nadie respondió. Él respiró hondo. Yo vine a pedir perdón». Dalva soltó un ruido bajo, mitad llanto, mitad suspiro. Geraldo siguió callado, duro como piedra. «Yo sé que lo que hice fue...». El hombre se pasó la mano por la cara. «Fue imperdonable». «Lo sé, pero yo no estaba bien, no estábamos bien. Había muchas cosas pasando. La casa apretada, las cuentas, la presión. Y nosotros éramos el problema», habló Geraldo por primera vez. La voz salió baja, pero firme. «¿Era eso?». El hombre cerró los ojos. «No fue así». «Sí lo fue», cortó Geraldo. «Entonces explícame por qué me subiste a mí y a tu madre al carro de madrugada, condujiste horas y nos dejaste dormidos en la puerta de una desconocida sin esperar a ver si estábamos bien». El hombre comenzó a llorar. «Yo estaba desesperado. Yo pensé que aquí ustedes estarían bien, que alguien los cuidaría». «Tú no pensabas nada», gritó Geraldo ahora, y vi a Dalva encogerse.
Tú solo querías deshacerte de la responsabilidad. Tú solo querías lavarte las manos. El hombre cayó de rodillas. Padre, perdóname, por favor, perdóname. Geraldo volteó el rostro. Las lágrimas le corrían por el rostro también. Dalva lloraba en silencio a mi lado y yo no sabía qué hacer. No sabía si debía intervenir o quedarme callada. No sabía si debía echar a ese hombre o dejarlos resolverlo, porque ese dolor no era mío, pero al mismo tiempo sí lo era, porque yo los había acogido, había cuidado de ellos, había visto el sufrimiento, y ahora ver al causante de ese dolor ahí, arrodillado, pidiendo perdón, era demasiado complejo. Dalva fue la primera en moverse. Bajó los 3 escalones del porche despacio. Se acercó a su hijo. Él levantó el rostro, los ojos rojos, esperanzado, y ella le dio una cachetada. No fue fuerte, fue más simbólica, pero el sonido resonó en el silencio. «Me decepcionaste», dijo, la voz temblorosa pero firme. «Tú, al que cargué en mis brazos, al que cuidé cuando estaba enfermo, al que enseñé a caminar, a hablar, tú me tiraste a la basura». El hombre sollozó. «Madre, no me llames madre ahora», lo cortó ella. «Perdiste ese derecho cuando me dejaste en la puerta de una extraña de madrugada». Respiró hondo. «Pasé semanas pensando que iba a morir abandonada, pensando que no valía nada, pensando que era una carga para el mundo entero». Lágrimas corrían por su rostro. «Hasta que esta mujer de aquí», señaló hacia mí, «esta mujer que nunca nos había visto en su vida, abrió la puerta, dio café, dio comida, dio dignidad. Ella hizo lo que tú, mi hijo, no hiciste». El hombre se cubrió el rostro con las manos. Dalva se giró hacia Geraldo. «Ven aquí», lo llamó. Él dudó. «¿Ven?», repitió. Geraldo bajó del porche. Se puso al lado de su esposa. Los dos miraron a su hijo. «No vinimos aquí a regañarte», dijo Geraldo, más calmado ahora. «Ni siquiera sabíamos que ibas a aparecer. Los busqué por meses», dijo el hombre, todavía de rodillas. «Fui a todos lados, pregunté, busqué, hasta que alguien comentó que vio a 2 viejitos en una casa en el Camino Viejo». Miró la casa, a nosotros. «¿Y vine? ¿Para qué?», preguntó Geraldo. «Para llevarnos de vuelta, para quitarte la culpa, para pedir perdón», respondió el hombre, «y para decirles que me equivoqué, que fui un cobarde, y que si ustedes quieren volver, si quieren intentarlo de nuevo, lo haré diferente, lo juro». Dalva y Geraldo se miraron. Fue entonces cuando di un paso al frente. «Ellos no van a regresar», dije, la voz firme. El hombre me miró, confundido. «¿Cómo? No van a regresar contigo», repetí, «porque esta es su casa ahora. Aquí tienen un lugar, tienen respeto, tienen familia». Miré a Dalva y a Geraldo. «Y la familia no abandona». El hombre bajó la cabeza. Se quedó callado un largo rato. Luego se levantó, se secó el rostro y miró a sus padres. «Entiendo», dijo, la voz ahogada. Yo solo quería que supieran que lo siento mucho, de verdad». Se dio la vuelta para irse. Fue cuando Dalva lo llamó. «Espera». Él se detuvo. Ella se acercó y lo abrazó. Fue un abrazo apretado, lleno de dolor, lleno de rencor, pero también lleno de un amor que se negaba a morir. «Te perdonamos», susurró ella, «porque tú, la gente son tus padres, y siempre lo serán. Pero nosotros no vamos a volver atrás». Él lloró en los brazos de ella. Geraldo se acercó también, puso la mano en el hombro de su hijo. «Le fallaste muy feo, muchacho», dijo él, «pero no vamos a cargar con rencor. El rencor solo pesa, y ya hemos cargado peso de sobra». El hombre asintió sin poder hablar. Dalva lo soltó. Dio un paso atrás. «Ahora vete», le dijo. «Cuida a tu familia, y no vuelvas a cometer el error que cometiste con nosotros». El hombre miró a sus padres por última vez. Luego subió a la camioneta y se fue.
Nos quedamos ahí los tres, viendo cómo se levantaba el polvo en el camino. Cuando el ruido del motor se desvaneció, Dalva se giró hacia mí. «Gracias, doña Clara», dijo con los ojos todavía rojos, «por defendernos». «No hay de qué», respondí. «Yo solo dije la verdad». Geraldo pasó el brazo por los hombros de Dalva, y regresamos a casa, juntos, como siempre. Esa noche, después de cenar, Dalva estuvo demasiado callada. Lavó los trastes en silencio. Los secó, los guardó. Se sentó en la mecedora, se quedó mirando la ventana perdida. Me senté a su lado. «¿En qué piensas?», le pregunté. Tardó en contestar. «En lo extraña que es la vida», dijo por fin. «Uno cría a los hijos con tanto amor, y a veces nos lastiman igual». «A veces sí», le di la razón, «pero no siempre». «¿Usted cree que hice lo correcto, doña Clara?». Me miró. «¿Perdonarlo?». Lo pensé. «Yo creo que perdonar no se trata de él», respondí. «Se trata de ti, de no cargar ese peso el resto de tu vida». Ella asintió despacio. «Yo no odio a mi hijo, doña Clara. Es que no puedo volver a confiar en él». «Y está bien», le dije. «La confianza se construye, y a veces la construyes con otras personas, como lo estamos haciendo aquí». Dalva sonrió. Una sonrisa cansada pero sincera. «Usted tiene razón». Geraldo apareció en la puerta, con 2 cobijas. «Ya está haciendo frío», dijo. «Ponte esto». Puso una sobre los hombros de Dalva, la otra sobre los míos. Se sentó en la silla de al lado, y nos quedamos ahí, los tres, en silencio, pero un silencio bueno, lleno, completo. El tipo de silencio que solo existe cuando uno se siente en casa. Los días fueron pasando, la rutina continuaba, tranquila, predecible, pero de vez en cuando había sorpresas, como el día que Dalva apareció en la sala con un vestido viejo que había encontrado en el fondo de una maleta. «Pensé que había perdido esto», dijo, con esa sonrisa nostálgica. Era un vestido de fiesta, azul cielo, con bordados delicados en el ruedo. «Cuando me casé usé este vestido para la fiesta», contó acariciando la tela. «Hace tanto tiempo. ¿Todavía te queda?», insistí. Ella se rió. «Creo que no. Adelgacé mucho después de todo». «Pruébatelo», le dije. Ella me miró sorprendida. «¿Para qué, doña Clara? No tengo dónde usarlo». «Úsalo aquí», le dije. «Porque sí». Ella dudó, pero finalmente fue al cuarto a cambiarse. Cuando regresó, Geraldo y yo abrimos los ojos como platos. El vestido le quedaba perfecto. Los bordados brillaban con la luz de la ventana. Y Dalva, a pesar de su cabello blanco, de las arrugas, de su delgadez, estaba hermosa. Geraldo se levantó. «Estás muy guapa, mujer», le dijo con la voz entrecortada. Dalva se sonrojó. De verdad se sonrojó, como una muchacha. «Ya, Geraldo». «No voy a parar, no», se acercó a ella, «porque es la verdad». Y ahí, en medio de la sala, la tomó para bailar. No había música, solo el viento golpeando la ventana, pero bailaron, despacio, los dos juntos, mirándose a los ojos, como si tuvieran 20 años otra vez. Me quedé mirando desde ahí, con el corazón apretado, pero no de tristeza, de emoción, porque me di cuenta de que aquello era amor, amor que había sobrevivido a todo, al abandono, al dolor, a la humillación, y que seguía ahí, firme, íntegro. Cuando la música terminó, Geraldo le besó la frente a Dalva. «Gracias», susurró. «¿Por qué?», preguntó ella. «Por haberte quedado conmigo, siempre». Dalva lo abrazó fuerte, y yo me retiré despacio. Los dejé en ese momento, porque algunos instantes no necesitan testigo, solo necesitan existir. Una semana después, Geraldo llegó del pueblo con una noticia. «Hay una familia nueva viviendo junto a la iglesia», contó entusiasmado. «Me lo comentó Raimundo.
Dicen que al esposo lo corrieron del trabajo en la capital y vinieron a buscarse la vida al rancho campo. ¿Y? Pregunté sin entender a dónde quería llegar. Y tienen 3 niños pequeños. Y están pasando apuros. Lo miré. ¿Qué quieres hacer, Geraldo? Él se rascó la cabeza. Estaba pensando, tenemos la huerta, ¿verdad? Nos sobra verdura. Podríamos, no sé, llevarles un poco. Dalva apareció en la puerta. Yo estaba pensando lo mismo, dijo. Podríamos hacer unas tortas comidas en recipientes. Llevarles comida caliente. Ayuda más. Miré a los dos. 2 ancianos que hace meses habían sido abandonados, que habían pasado hambre, que habían dormido a la intemperie, y ahora querían ayudar a otros. Sonreí. Entonces vamos, dije. El sábado siguiente preparamos de comer. Arroz, frijoles, pollo guisado, ensalada de la huerta. Pusimos todo en recipientes de comida, tuppers. Tomamos un costal con verduras frescas y fuimos. La casa estaba en una calle de tierra cerca de la vieja iglesia, pequeña, sencilla, paredes desconchadas. Tocamos la puerta. Atendió una mujer joven, debía tener unos 30 años, delgada, cabello recogido, ojos cansados. ¿Sí? Dijo, desconfiada. Buenos días, dijo Dalva, con ese modo tan dulce que tiene. Supimos que es nueva en el pueblo. Vinimos a darle la bienvenida. La mujer nos miró. A las bolsas, a los recipientes de comida. ¿Trajeron comida? Trajimos, confirmó Geraldo. Y unas verduras de nuestra huerta. Si gusta, claro. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Ustedes no tenían por qué. Sabemos, le dije, pero quisimos. Ella aceptó. Nos invitó a pasar. La casa estaba vacía, casi sin muebles. 3 niños pequeños jugaban en el piso con pedazos de cartón. El esposo estaba sentado en un rincón, con la cabeza baja, derrotado. Al ver la comida se levantó. Muchísimas gracias, dijo, con la voz quebrada. De verdad, muchas gracias. Nos quedamos 1 hora. Platicamos. Escuchamos su historia. Cómo lo habían perdido todo. Cómo estaban empezando de cero. Al salir, Dalva estaba callada. «Esto nos pudo haber pasado a nosotros, Geraldo», dijo ella en el camino de regreso. «Si doña Clara no hubiera abierto esa puerta», Geraldo le tomó la mano. «Pero la abrió, y ahora nosotros podemos hacer lo mismo por otros». Y así empezó. Cada semana llevábamos comida para alguien, para la familia nueva, para don Juan que vivía solo, para doña María que acababa de enviudar. No teníamos mucho, pero compartíamos lo poco. Y descubrí que mientras más dábamos, más recibíamos. No en dinero, no en cosas, sino en gratitud, en sonrisas, en abrazos, en saber que hacíamos una diferencia. Pasaron los meses, la casa seguía viva, llena, feliz. Hasta que un día recibí una carta. Llegó por paquetería, correo, sobre blanco, letra cuidada. La abrí con cuidado. Era de mi excuñada, la misma que, años atrás, me había llamado pidiéndome que me fuera a vivir con ella para cuidar a los nietos. La carta era corta. «Clara, supe que estás albergando a 2 ancianos en tu casa. También supe que los has cuidado como si fueran familia. Me puse a pensar en cómo me dijiste que no cuando te llamé. Y me enojé en ese entonces. Pensé que eras egoísta, que no pensabas en la familia. Pero ahora entiendo. No eras egoísta, solo no querías ser tratada como una obligación. Y te ofendí cuando te dije eso. Te pido disculpas. Si algún día quieres platicar, mi puerta está abierta. Con cariño, Neusa». Cerré la carta. Me quedé mirándola un rato. Luego la guardé en el cajón. Quizás un día respondería, quizás no, pero de alguna manera esa carta me trajo paz, porque mostró que las personas pueden cambiar, pueden entender, pueden pedir perdón, y eso por sí solo ya era suficiente. Se cumplió el primer año un martes. Yo ni me había dado cuenta de la fecha, pero Dalva
Sí, se acordó. Ya pasó un año, doña Clara, dijo ella, mientras tomábamos café. ¿Un año de qué? De que llegamos aquí. La miré. A Geraldo, un año parecía una vida. Deberíamos festejar, dijo Geraldo. ¿Festejar qué? Pregunté. La vida, respondió él, simple. Estamos vivos, estamos juntos, estamos bien. ¿Eso no merece un festejo? Sonreí. Claro que sí. Esa noche hicimos una cena especial. Dalva hizo pasta. Geraldo hizo una ensalada enorme con todo lo que había en la huerta. Yo preparé un buen acompañamiento, o una ensalada de frutos secos, semillas, si queremos algo más específico, pero mantendré la idea de acompañamiento con un buen plato de acompañamiento. Nos sentamos los tres a la mesa. Brindamos con jugo de maracuyá. Por la vida, dijo Geraldo levantando su vaso. Por la familia, completó Dalva. Por los nuevos comienzos, finalicé yo. Chocamos los vasos y comimos, reímos, platicamos, como lo hace una familia de verdad, porque eso era lo que éramos. Familia, no por la sangre, sino por elección. Y esa, yo había aprendido, era la mejor familia de todas. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo cuánto ha cambiado la vida. La casa que antes estaba silenciosa, ahora está llena de voces. El patio que antes era solo tierra, ahora tiene girasoles. La mesa que antes era para uno, ahora es para tres. Y yo, que antes vivía sola, ahora tengo compañía. No sé cuánto tiempo nos queda. La vida es incierta, especialmente para quien ya ha vivido tanto. Pero sé que mientras estemos aquí, estaremos juntos, cuidándonos, compartiendo las penas y las alegrías, siendo familia. Y si algún día alguien me pregunta si me arrepiento de haber abierto esa puerta aquella mañana, hace un año, diré que no. Porque esos dos ancianos abandonados no solo cambiaron mi vida, me salvaron. Me recordaron que vivir no es solo respirar, es sentir, es cuidar, es amar. Y desde que ellos llegaron, volví a hacer todo eso. Volví a vivir, de verdad.